Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Esto es Radio Naín, Tierra de Milagros. Tenemos un invitado muy especial, nuestro padre ministerial, el padre de la casa, nuestro ejemplo a seguir. Un hombre que diariamente nos invita a consagrarnos al altar. Apóstol, muy buenas noches. Dios le bendiga a toda esa audiencia que está sintonizando este programa. Seguramente se va a estar retransmitiendo también en la semana y en distintos horarios y distintos días. Un gusto estar acá nuevamente y ser parte de este equipo de trabajo. Si es cierto, como Cairo usted me presenta como la cabeza, el responsable, pero el trabajo logístico, el apoyo, la coordinación, la planificación de todo lo que se está haciendo, lo están haciendo ustedes. Yo solamente tomo el micrófono y eso sería todo, pero qué importante haber transmitido originalmente o inicialmente la visión de poder estar compartiendo a través de las redes sociales, ¿cierto? Este proyecto de Radio Naín, que es una tierra de milagro, la palabra lo reconoce, y gustoso estar acá. Es interesante el deber. Cuando escuché, dije, wow, una oración condicionada. Y ¿saben qué, apóstol? Yo me preguntaba mientras escuchaba esta nota de voz, para ya entrar al tema, sin duda alguna la oración es vital para todo cristiano, para tener esta vida de comunión con Cristo. Y la Biblia nos invita a orar sin cesar. Entonces, habían surgido tantas preguntas, pero antes de hacer las preguntas que podamos realizar, yo quisiera que usted hablara directamente de este tema para toda la casa central de Chile, que es la Iglesia Tiempo de Cosecha, los hijos, los discípulos, discípulas, los ministros, que escuchen este mensaje importante que Dios le ha revelado para este día. Sí, mire, lo que pasa es que desde que conozco el Evangelio, que no es poco tiempo, 37 años atrás, que un día le entregué mi corazón a Jesús, siempre se me enseñaba de que la oración es como la llave que abre los cielos, ¿cierto? Siempre nosotros, así me instruyeron. Muy poco lo que se vivía la oración, era muy poco en el fondo lo que se oraba. Estadísticamente, hasta el día de hoy, el promedio de oración de un creyente en el mundo entero son de 2 a 3 minutos por día. Si no hacemos nada con esa inversión de tiempo de 2 a 3 minutos por día. Pero yo siempre he comparado la oración como por ejemplo, cuando uno va a una vitrina, a una pastelería, ¿cierto? Mire el ejemplo, hay una pastelería, así lo relaciono siempre con la oración. Y sabemos que lo que está detrás de una vitrina, un pastel, una porción de pastel sabroso, con colores, y decimos, mira, el pastel está rico, está bueno, está delicioso, ¿cierto? Es como lo que nosotros conocemos de la oración. A todos se nos enseñan de que la oración es vital, que un cristiano sin oración no hace nada. Entonces, la importancia de la oración, la recontraimportancia que tiene la oración en la vida del desarrollo de un cristiano es impresionante. Es lo mismo, es decir, valoramos el concepto de la oración. Es decir, yo detrás de una vitrina veo un pastel, valoro el concepto del pastel, reconozco que es delicioso, que es necesario, que es muy bueno. Como todos los creyentes reconocemos que la oración es necesaria, muy importante para el desarrollo de un cristiano. Pero ¿qué tengo que hacer yo cuando yo veo un pastel detrás de una vitrina? Yo, para degustar de ese pastel, tengo que meterme la mano en el bolsillo, ¿cierto? Y pagar un costo. Pagar un precio. Ahí yo tengo el pastel y lo degusto. La oración no, también tiene un precio, tiene un costo, hay que pagar un precio, hay un costo que asumir, pero nosotros los cristianos, en promedio, no lo hacemos. Entonces, solamente nos quedamos con el concepto de que la oración es vital e importante, pero en la vida práctica no tenemos tiempo de oración, no hay búsqueda. Temprano yo te buscaré, hay una canción que dice temprano yo te buscaré, ¿cierto? Sí, claro. Y muchos la cantan, pero el cantarla sin vivirla es cantar algo sin sentido. Es decir, si yo voy a cantar temprano yo te buscaré, ¿cierto? Es porque de madrugada me presentaré en el altar todos los días de mi vida. Es decir, uno que tiene una vida de oración permanente de madrugada, yo le encuentro sentido a esa canción. Pero muchos cristianos porque la vive. La vivimos. Amén, la vivimos. Pero la mayoría de los creyentes no la viven, pero la cantan. Yo prefiero también cantarla, pero vivirla. Entonces, démosle la importancia a la oración, y como decía usted, Cairo, una oración, ¿cierto? A través de la perseverancia, constancia en forma permanente,
se pueden lograr grandes cosas. Así es, amén, apóstol. Usted quisiera hacer unas preguntas. Una pregunta habitual, una pregunta que todos se hacen, que todos al principio, algunos, todos, pero creo que la gran mayoría, al principio dice esto: ¿cómo puedo orar? ¿Cuáles son esos pasos para que sea una oración del corazón? No sea una oración de solamente dame, yo quiero, claro, te pido, sino también una oración de gratitud, una oración de honra, como lo hemos escuchado a ustedes, que hemos aprendido nosotros de interceder por otros también. Y las personas dicen esto: pero no puedo orar mucho tiempo, me cuesta, me da vergüenza orar en público. ¿Cómo uno rompe estas facetas que quizás surgen en la gran mayoría de las personas que dicen, se cohíben a orar porque les da vergüenza, porque no saben qué decirle a Dios? Y yo quisiera que usted le diera un consejo a estas personas, a toda la congregación también que va a ver este live, este en vivo. Sin duda, con gusto. Pasa tiempo para aprender a orar. Uno no todo lo sabe. A mí me costó mucho establecer un nivel de oración, vamos a suponer 1 hora al día todos los días. Me costó muchos años. Pero no tenía ningún guía, no tenía a nadie que me pudiese orientar con respecto a la vida de oración, porque es muy poco lo que se ora en la congregación. Involucro a todos, involucro a los que están como a cargo de iglesias, pastores, evangelistas, maestros, entre otros, ¿cierto? Como están como los más nuevos. Entonces yo empiezo a meterme en la oración, porque habían unos hermanos buenos para orar en la iglesia donde yo nací. Esto fue en Valparaíso, y ellos me invitaban a orar, y con lo complicado que para mí era la oración, siquiera 5 minutos, ellos entraban a una sala que no tenía ventana y era oscura. Entonces yo tenía doble dificultad. Primero, me costó mucho orar, soltarme la oración. Y segundo, yo sufría de terror nocturno, de oscuridad. Entonces yo tenía que enfrentar la oscuridad y a la vez tenía que enfrentar la oración, que para mí era muy difícil. Cuando salíamos de esa sala, en vez de salir lleno de Dios, yo salía lleno de miedos, lleno de temores. Así yo partí orando. Pero siempre no me alejé, no rehusé, sino que me metí a la sala, me metí a la sala, me metí a la sala. Si era posible todos los días, me metía un rato todos los días. Y hay técnicas como para aprender a orar, como por ejemplo, a veces, si ustedes se dan cuenta, ustedes son testigos, cuando estamos nosotros orando, yo parto mi oración en algunos momentos leyendo la Biblia. Leo un párrafo, 8 o 10 versículos, 15 versículos, 4 versículos, y generalmente leo los Salmos, que es un libro de adoración, ¿cierto?, de alabanza, y uno puede ir recitando, ¿cierto?, leyendo, recitando lo que está leyendo y confirmando lo que uno está leyendo en la vida de uno. La otra estrategia que, por ejemplo, yo me apoyaba mucho al principio, cuando me costaba soltarme la oración, aún mi oración personal, con música de adoración, de respaldo, de apoyo, porque falta el tañedor. Recuerden que el profeta se inspira cuando hay un tañedor, cuando hay adoración, se inspiraba y venía la palabra de Dios sobre el profeta. Entonces tenemos que usar ciertas técnicas. Y lo otro muy bueno, que usted lo relacionaba, para eso están los pastores, los padres ministeriales. Entonces, apóstol, ¿dónde aprendemos a orar? ¿Dónde uno aprende a orar? Con ellos. Escuchándolos. Por eso yo les digo, mire 4 años. Sí, 4 años. Mire, yo les digo, algunos yo les digo, mira, te invito a la oración. No, pastor, estamos hablando de una oración, no 3 de la tarde, no 6 de la tarde, ni al mediodía, estamos hablando de una oración 5 de la mañana, ¿ok? Sí, una oración que incomoda. Para nosotros eso es el altar, porque en el altar antiguamente había muerte y había sacrificio. Y la mejor oración que uno demuestra que hay muerte y sacrificio es la oración de madrugada. Entonces yo invito a los hermanos, les digo, vamos al altar, te espero hoy día. No, pastor, si yo oro en mi casa, oro solo. No, es que si tú no eres capaz de entrar conmigo, subir al altar, ¿cierto?, subir al monte de Jehová, no lo vas a hacer nunca solo como debería ser. Y lo otro, que te quiero escuchar, porque cuando uno escucha a alguien, cuando está orando, uno que ya tiene experiencia, vivencia, riqueza, se da cuenta cuál es su estado espiritual. Si lo que uno ora es lo que uno es espiritualmente delante de Dios. Estaba mencionando al principio un poquito, apóstol, de que hay tipos de oración. ¿Nos puedes explicar un poco eso de estos tipos de oración, por favor? Entonces, hay oración, usted la mencionaba, mire, hay oración. Por eso yo les digo, ¿y cómo yo puedo aprender? Escuchando ya los que están crecidos en la oración. Pero hay oraciones de gratitud.
Gracias, Señor, por la vida. Gracias, Señor, por la comida. Y algunos hermanos tienen ese nivel de oración. Pero ese nivel de oración no digo que no lo sea, pero es un solo nivel de oración, la oración de gratitud. La otra es una oración de adoración. Pero también está la oración de intercesión, del clamor, del ruego, del llanto, que esa es como la oración más fuerte y más profunda. Y lo otro que a mí me ayudó mucho era orar en lengua. Cuando uno recibe el bautismo en el Espíritu Santo, y aquí quiero aclarar unas cosas porque hay algunos que en las redes que uno ve que dicen que esas lenguas que hablan los pentecostales o nosotros que tal vez no tenemos la cultura pentecostal pero creemos en las manifestaciones pentecostales, que son las manifestaciones del Espíritu Santo. Amén. Porque dice que lo que los apóstoles hablaron en el día del Pentecostés solamente fueron lenguas humanas, de idiomas humanos, como por ejemplo el francés, el inglés, el chino y todo lo demás. Pero recordemos que en 1 Corintios capítulo número 14, verso número 2, dice que el que habla en lengua no habla a los hombres, sino que habla a Dios. Entonces, ahí descalifica y descarta esa postura que dicen que las lenguas son lenguas solamente humanas. Hay lenguas que son espirituales, no son lenguas humanas, porque si fuera yo hablo en lengua y fuera una lengua humana, entonces también le estoy hablando a los hombres. Y la Biblia dice, el que habla en lengua, y lo podemos leer, léalo ahí en su casa, no le habla a los hombres, sino que le habla a Dios. Entonces, a través de la lengua hablamos misterio. Entonces, yo cuando me faltaba el lenguaje en el idioma español, yo me ponía a orar en lengua, y uno en lengua puede estar orando horas sin parar. Entonces también uno se puede apoyar con eso. Se puede orar, perdón, apóstol, se puede orar en lenguas, aún así que uno no lo comprenda. Si la Biblia dice que cuando uno habla en lengua, nuestro entendimiento queda sin fruto. Es decir, porque yo me esfuerzo por interpretar lo que la Biblia ya dice que yo no lo interpreto. Entonces somos tan racional, tan humanos para pensar, es que si no lo interpreto, entonces no lo hablo. No, pues si dice, a menos que haya interpretación, que es otro don. Pero generalmente el don de interpretación viene de otra forma, no es que solamente puede venir sobre usted, porque a veces yo estoy hablando en lengua, nos fuimos por este lado del bautismo, mire, estoy hablando en lengua e interpreto la esencia de lo que yo estoy diciendo como lo general, y otras veces literal. Pero es que no es muy fuerte, no es mi don muy bien desarrollado. Y tampoco me esfuerzo por saber qué es lo que uno está hablando, porque si la Biblia dice que cuando uno habla en lengua, habla misterio con Dios, misterios. Es decir, conformémonos con eso. Y basta y suficiente. Porque a veces usted está hablando en lengua, está intercediendo por un misionero que está siendo torturado allá en estos países donde se prohíbe el evangelio, o alguien que está pasando alguna dificultad, y uno está intercediendo por alguien que ni siquiera uno se da cuenta, porque son misterios. Apóstol, ¿sabe que escuchándole a usted me recordaba que en la Biblia hay historias, grandes historias de hombres y mujeres, y usted dijo que han descubierto el secreto de cómo vencer, y el vencer ha sido la oración? Estos hombres y mujeres que en constante oración lograron una comunión especial con Dios. Y yo me preguntaba, la oración que es importante para nuestra vida ya diaria, como hijos de Dios, que nos fortalece y nos ayuda a vencer niveles de batalla. Sí. Me preguntaba, la oración es proporcional al éxito, ¿ya? Eso es correcto, ¿cierto? Eso es correcto mencionarlo así. Claro, pero es que uno, ahí puede haber un error de interpretación, porque uno no debe orar para alcanzar el éxito, que si lo alcanzamos, amén, pero uno debe orar porque Dios mismo es merecedor que uno le busque. Es decir, uno no debe orar, orar por los beneficios que va a alcanzar. Si vienen los beneficios, amén. Pero uno debe orar porque se debe a Él. Se debe a este Dios todopoderoso, a nuestro Creador, nuestro Salvador, nuestro Sanador, nuestro Libertador. Él es el merecedor, ¿cierto? A través de la adoración, uno se presenta en la madrugada adorándole, reconociéndole, aceptándolo y todo lo demás. Pero no es por el éxito que yo debo orar. Si la oración, porque es merecedora Dios que uno le busque, alcanzamos el éxito y alcanzamos las metas, ese es otro tema. Pero es algo paralelo. Pero la esencia de la oración es por Él, para Él y con Él. Y bueno, apóstol, qué interesante el tema que se está tratando, un tema que de verdad necesitábamos escuchar de parte suya, de parte del Padre Ministerial. Usted nos está invitando
a que oremos, a que nuestra oración sea continua, como usted lo decía, una oración diaria, pero qué tremendo es orar. Si nos cuesta 5 minutos, nos cuestará 1 hora, pero el mayor ejemplo que tenemos es Jesús, y el ejemplo visible son los padres, un guía. Y la pregunta que quería hacer, Jesús invitaba a sus discípulos a orar, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la importancia que Jesús le dio a la oración? Bueno, mire, es tan importante la importancia que Jesús le da a la oración, que de todo lo que Jesús hizo en su ministerio, repasemos un poco. Por ejemplo, él echó fuera demonios, ¿cierto? Sanó enfermos, reprendió a los vientos, ¿cierto? Hizo obras sobrenaturales, evangelizó. De todo lo que hizo Jesús, lo único que está registrado que los discípulos le pidieron que le enseñase fue la oración. ¿Por qué? Porque vieron al maestro, lo que más hacía era orar. Él no hizo tantos milagros como oró. Él no echó tanto fuera demonios como el tiempo que le invirtió a la oración. Entonces, pero de madrugada. De madrugada. Y es que no solamente salía solo, sino que también iba en algunos momentos con los discípulos a orar de madrugada. Entonces, eso es lo que yo voy. Los discípulos fueron los que le dijeron: maestro, enséñanos a orar. Y el único que está registrado en la Biblia de lo que le pidieron que le enseñara, en ninguna parte dice que los discípulos le dijeron: maestro, enséñanos a echar fuera demonios, o enséñanos a sanar a los enfermos. ¿Y por qué usted cree que fue esta una de las cosas que ellos sintieron? ¿Por qué esto y no enséñame a echar, como usted dice? Porque fue, Cairo, lo que más vieron hacer a Jesús. Por ejemplo, después de que alimentó a la multitud, ¿cierto? Él despide a los discípulos y les dijo: váyanse al otro lado de la ribera, adelantando el viaje. Y él se quedó despidiendo a la multitud, y en el atardecer, cerca de las 6 de la tarde, él sube al monte a orar. Claro. Y dice que subió a la oración. Y en la cuarta vigilia de la noche, entre las 3 y las 6 de la mañana, se encuentra con los discípulos en el mar cuando se levanta la tempestad del viento y ellos casi se estaban ahogando, hundiendo, ¿cierto? Y se le aparece Jesús flotando, caminando sobre las aguas. Entonces, ¿cuántas oraciones mínimas Jesús llevaba ahí orando de 9 a 10 horas? Entonces, por eso, ellos lo que más les llamó la atención era la vida de oración que tenía Jesús. Jesús no oraba 1 hora al día. Jesús no oraba 2 horas al día. Jesús oraba varias horas al día. Ahora, ¿cuál es el referente para un discípulo? Mínimo 1 hora. Cuando Jesús los reprende, dice: no son capaces ni siquiera velar 1 hora en oración, ¿cierto? Cuando están en el huerto de Getsemaní. Claro, uno dirá: pero es que 1 hora es mucho. Para otros podrá decir: oye, realmente poco. Pero tenemos que entender dentro del contexto que Jesús lo hacía caminar todo el día. Entonces, era un ejercicio, un esfuerzo físico terrible, y a esa hora de madrugada ya no aguantaban más los discípulos. Y eso que estaban cerca de la hora de oración. Entonces, eso es la importancia que Jesús le da, ¿cierto?, en su ministerio, para alcanzar la fortaleza, llegar a ser lo que él era. Porque uno dice: no, que Jesús hizo todo lo que hizo porque era Dios. Nadie lo va a negar. Pero estaba, ¿cierto?, en un cuerpo de hombre, sujeto a las pasiones de hombre, sujeto a las leyes de la física también, ¿cierto? Y él tuvo que vencer todo eso a través de la oración. Esa es la importancia. Por eso los discípulos quedaron tan impactados con el nivel de oración y el tiempo de oración, que le dijeron: enséñanos a orar. Interesante, ¿eh? Y una de las cosas que yo me pregunto, ya para terminar con la última pregunta, sí. ¿por qué surge este tema específicamente, la oración condicionada? Llama la atención porque ya explicó lo que es la oración, cómo debemos orar, ya nos dio un ejemplo, pero también, ¿por qué? ¿Por qué la oración condicionada? Bueno, hay que entender lo siguiente, y nos damos cuenta que, porque hay gente que de repente, digo yo, viene pidiéndole algo a Dios por tiempo, por meses, por años, y todavía Dios no le responde. Entonces nos conformamos con los ciertos consejos que dicen: es que no es la voluntad de Dios, es que no es el tiempo de Dios, y buscamos argumentos como para justificar el hecho de que por qué Dios no nos responde. Entonces, hay oraciones que están dentro de la voluntad de Dios perfecta, otras oraciones que no están dentro de la voluntad de Dios perfecta, por lo tanto Dios no va a responder. Entonces, hay oraciones que son efectivas y oraciones que no son efectivas. Pero ¿por qué, apóstol? ¿Por qué existe oración efectiva y por qué existe oración que no es efectiva? ¿Por qué una oración es efectiva y otra oración no es efectiva?
Y nos vamos a ir a la Escritura. En el libro de Marcos, en el capítulo número 11, versos 24 y 25, primero lo voy a leer en la Reina de Valera y después lo voy a leer, para que quede un poquito más claro, en la versión, la NTV, que es la Nueva Traducción Viviente, que es una muy buena referencia, ¿cierto?, de los originales. Dice, verso 24 dice: por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Fantástico, ¿cierto? Fantástico, pero mire, aquí viene la condición. Y aquí es cómo liga, mire, cómo liga la oración, y no es la única parte. Es la oración del Padre Nuestro en Mateo capítulo número 6, cuando Jesús empieza a enseñar Padre Nuestro que estás en los cielos, la oración tipo, ¿cierto? Aquí en otra parte dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. ¿Qué significa eso? Que la oración está condicionada. ¿Y bajo qué condición? Mire, ¿bajo qué condición? Es decir, si tú quieres que Dios te escuche, tienes que revisar tu corazón frente al rencor, al resentimiento en relación a la ofensa. Si hay alguien que te ofendió, vamos a lo práctico. Si hay alguien que a mí me ofendió, me dañó, quedo herido, ¿cierto? Quedo resentido, quedo con rencor, y voy a la oración, esa oración no es escuchada. Lo voy a leer en la versión, la NTV. Claro. Miren, en el verso 24 le dice: les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Fantástico, ¿cierto? Queda claro. Pero el verso 25 dice: cuando estén orando, hay una coma y después dice: primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor. Lo primero que hay que hacer antes de ir a la oración, si no va, esa oración va a rebotar en el techo de la casa y va a caer al piso. Por eso digo, es una oración condicionada. La oración está condicionada, ¿cierto?, en relación a la ofensa, entre otras cosas más, ¿cierto? Pero aquí, en cuanto a lo que estamos estudiando, esta referencia de Marcos 11, si yo tengo rencor, guardo resentimiento porque alguien, justamente puedo decir, tengo la razón porque me ofendieron. Puede que realmente usted lo hayan ofendido y esté herido y esté dañado, pero eso no lo libra de responsabilidad de que quiera guardar o no guardar rencor o resentimiento contra aquel que lo ofendió. Ahora, si usted tiene una petición y dice: Señor, ¿por qué tú no me respondes?, debe revisar su corazón si hay algo ahí de rencor y de resentimiento contra la ofensa. Alguien vino y lo dañó, ¿cierto? Porque usted tiene que perdonarlo. Lo primero que hay que hacer, y se lo leo de nuevo en la NTV, por eso mire la palabra como es de fuerte. ¿La tiene ahí? Dice: cuando estén orando, se refiere a las peticiones, a las necesidades de uno, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en los cielos también les perdone a ustedes sus pecados. ¿Se dan cuenta? Entonces, la oración va a estar condicionada, va a estar bloqueada si guardamos rencor y resentimiento. Y siendo bien honesto, Cairo, mire, bien honesto, uno como pastor de años, de tanta experiencia, uno se puede darse cuenta que por la palabra, por esta porción que estamos estudiando, compartiendo, que hay indicadores que demuestran madurez espiritual, demuestran crecimiento espiritual, demuestra avance espiritual. Si Dios tuviese un instrumento para ver si somos o no somos, cuál es nuestro nivel de madurez espiritual, si pudiese existir un instrumento espiritual, ¿cierto?, que nosotros no lo vemos, existe, ¿cierto?, es la capacidad que podamos tener y desarrollar para perdonar cuando nos ofenden. Cuando yo tengo esa capacidad para perdonar cuando me ofenden, como un niño, ¿cierto?, viene el pedirle a Dios. Usted entra con ventaja, usted entra con prioridad a que Dios le pueda responder lo antes posible. Es decir, imagínese cuando usted se enoja con el perro, un perro regalón y lo reta, al ratito el perro está de nuevo en la colita, ¿cierto? O desafortunadamente usted le pegó sin querer a un perrito y el perrito podría guardar rencor, y no, ellos son tan dados al amor que ellos se acercan de nuevo al amo. Entonces, por eso la oración
no todas son contestadas. Y nos conformamos con decir, es que no es la voluntad de Dios. No es que sea o no sea la voluntad de Dios. Es porque todavía en nuestro corazón hay cosas que nos atan, ¿cierto? Y nos impiden el perdonar, y el no perdonar son oraciones que no fructifican. O sea, se puede resumir que para que la oración sea efectiva o tenga un flujo de efectividad, esta oración tiene un requerimiento. El requerimiento ya usted lo acaba de decir por el versículo que está escrito en la Biblia. Si no, por eso primero, claro, revisar el corazón y ver si no hay rencor. No dice si usted adora bien al Señor, no dice si usted ofrenda bien al Señor, no dice si usted diezma bien al Señor, no dice si usted danza bien al Señor, no dice si usted profetiza bien al Señor en primera instancia, no dice que si primero usted profetiza, o primero danza, o primero alaba, ¿cierto? O primero reconoce, sino que primero revisa su corazón si hay algo de resentimiento, hay algo de rencor. Y le digo honestamente, muchos están atados por este problema. Entonces son oraciones que llegan al techo de nuestra casa, al cielo interior, ¿cierto? Y caen al piso y no traen fruto, no traen respuestas. Lo que usted está diciendo es que hay oraciones que no hacen descender el reino de los cielos. No hacen descender porque estamos atados todavía con el rencor y el resentimiento. Claro. Y esto también lo dice Jesús al término de la oración del Padre Nuestro, que si nosotros no perdonamos que nos ofenden, tampoco Dios no nos va a perdonar a nosotros, ¿cierto? Nuestros propios pecados. Entonces, ¿cómo yo veo la madurez de una persona? A mí no me encanta, no me llama la atención cuando la persona danza, o habla en lengua, o ofrenda, o trabaja en la iglesia. Esas son cosas que son meritorias, que son necesarias. Pero yo veo la madurez que tenga la persona, la espiritualidad de la persona, si es capaz de perdonar cuando hay una diferencia, cuando hay una ofensa, cuando hay un maldecir, cuando hay una mala palabra, cuando hay un mal saludo. Y yo escuchaba expresiones, ¿y qué se cree dentro de la iglesia, entre los hermanos? ¿Y qué se cree como queriendo tener nosotros la justicia en nuestras manos? Mire, si fuera por tener la justicia en nuestras manos, si tuviéramos el poder, ¿cierto?, de hacer caer rayos o fuegos del cielo, tendríamos la mitad de una ciudad quemada, porque creemos que tenemos la justicia en nuestras manos. Imagínense, si Dios hiciera caso a nuestras palabras, 100%. Aún hay que tener cuidado con lo que uno dice. Yo recuerdo una experiencia de un pastor que tenía problemas en la iglesia, de la hermana que murmuraba y criticaba todo, y el pastor estaba cansado que un día el pastor dice que estaba orando y le dijo: Señor, córtale la lengua a esta mujer. Y pasaron un tiempo, un par de semanas, y le entró una infección y le cortaron la lengua por gangrena. Entonces uno de repente tiene que tener tanto cuidado con lo que dice. Es tanta la ofensa, es tanto el daño, es tanto el rencor, es tanto el resentimiento, que eso contamina, envenena. Por eso la oración tiene que estar, ¿cierto?, condicionada. Hay otra parte que es la Biblia. Estoy hablando de cosas literales, porque podríamos decir que lo que limita la oración es el pecado en general. Si yo estoy en una vida de pecado, aunque yo le pida mucho a Dios, Dios no me va a responder. Y si me va a responder, va a ser porque hay un propósito y hay una misericordia. Pero otra razón poderosa, porque nuestras oraciones pueden tener estorbo cuando el esposo trata mal a la esposa. Bueno, ahí nos metimos en otro terreno más difícil, ¿o no? Entonces, cuando yo trato mal a mi esposa y quiero ir a la presencia de Dios, Dios no me va a escuchar. O viceversa, también. Pero estoy hablando literal. Lo que dice la Biblia es literal. En el caso de la esposa hacia la esposa, lo dice literal. Y en este caso, cuando hay resentimiento o rencor, Dios no te va a escuchar. Apóstol, lo que usted nos acaba de impartir a todos, a toda la Casa Central de Chile, a las casas hijas, de verdad que este es un tema bastante importante. Le bendigo, apóstol, su vida, porque nos hemos llenado, incluso los que están detrás de cámara, con este tema precioso que Dios le entregó. Y así como usted dice, debemos tener una actitud constante de perdón hacia los demás, de limpiar cada día, y eso lo vamos a hacer en el altar. En el altar, escuchando a los que nos guían, en este caso los pastores, los apóstoles, que son nuestros modelos a seguir, para que nosotros tengamos esa comunión constante con Jesús y esa oración que nos fortalezca cada día. Bueno, apóstol, aquí les doy las cámaras para que usted haga una invitación de que puedan ver este episodio, que va a estar en todas las redes. Está a disposición aquí a través de las redes, ¿cierto? Las redes sociales, en Radio Naín,
Es una radio donde es tierra de milagro. Hemos creído en este proyecto para levantarlo aquí en nuestra ciudad, en nuestra nación y en el mundo entero. No sabemos cómo puede viajar la señal o estos programas a través de este medio. Que Dios les bendiga y ya prontamente estamos nuevamente con ustedes.